Así comenzamos con imágenes que dan cuenta del tema que estaremos abordando el día de hoy, que nos sitúa en esta oportunidad en un país llamado Venezuela. La Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, aceptó la demanda por parte de Venezuela contra Argentina por el robo del avión de Entrasur, que luego terminaría en Estados Unidos para ser destruido. Pero antes de entrar en detalles de cómo se consumó este robo, vamos con información precisamente que da cuenta de esta situación. Estados Unidos dio información falsa a países para mover el avión de Entrasur, es decir, lo hicieron pasar como un vuelo militar y no civil. Ahí tenemos ese recorrido que da cuenta de lo que estamos hablando. Consiguieron los permisos para los sobrevuelos en diferentes espacios aéreos, burlando la nota emitida por el INAC. Salió de Argentina, pasó por Chile, por Perú, por Colombia, y allí apagó el transponder, y lo hicieron cuando sobrevolaba Haití. Esquivaron Cuba para luego llegar a los Estados Unidos, en algo que el gobierno venezolano ha calificado como un robo descarado. Ahora, recientemente, la Organización de Aviación Civil Internacional, ya decíamos por sus siglas OACI, acepta esta demanda de Venezuela por el secuestro del avión en Argentina y su posterior desguace tras ser trasladado, como veíamos, a los Estados Unidos en una estrategia del neoliberalismo por atentar contra la soberanía y los derechos aéreos de esa nación suramericana. La denuncia del gobierno ante el bloque internacional busca demostrar las violaciones por parte de Argentina al Convenio de Chicago, que abarca las leyes internacionales de aviación civil. Según la OACI, la demanda pasará ahora al Consejo para su evaluación de acuerdo al reglamento de solución de controversia. Lo expresado por la diplomacia venezolana pues pretende el reconocimiento de las medidas unilaterales y legales de Buenos Aires contra Caracas, que desde 2022 impone un trato discriminatorio a la empresa de transporte Entrasur y, por supuesto, extensivo lo que es la afectación de la soberanía venezolana a propósito de esta situación. Pero antes de iniciar el análisis, quiero recordarle a través de nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto. Ahí la tenemos en pantalla. La Organización de Aviación Civil Internacional acepta la demanda presentada por Venezuela contra Argentina por el secuestro de la aeronave de Entrasur desde junio de 2002 bajo órdenes de Estados Unidos. ¿En qué se traduce este paso? Allí tenemos las opciones: es una demanda legítima, por otro lado no va a proceder o habrá intervención. Son las tres opciones que hemos compartido con ustedes a propósito de este tema. Puede participar, no olvide hacerlo a través de nuestras redes sociales. Vamos a profundizar del tema. Nos acompaña acá en el estudio el ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Velázquez Araguayán. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo con la audiencia latinoamericana. Bienvenido. Muchas gracias, Luis Francisco, por la invitación y saludo a los televidentes de Telesur en tu espacio El Mundo desde el Sur. Así es, y desde esa perspectiva del sur, ¿no? Decirle a nuestros compañeros en varios países del continente qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Se está presentando ante la OACI una demanda. ¿En qué se traduce esto? ¿Por qué llega el gobierno venezolano a la OACI? Bueno, precisamente porque dentro de lo que ha ocurrido en estos últimos meses, indudablemente hay una violación flagrante de 13 artículos del Convenio de Chicago. Y la OACI, dentro de su normativa, así como lo reza el artículo 44 en el inciso F, dice que los fines y objetivos de la OACI son asegurar que se respeten plenamente los derechos de los estados contratantes y que cada estado se respete unos con otros. Por eso es importante esta demanda que se ha presentado ante la OACI, donde ahora pasa el Consejo de la OACI, donde existen 36 miembros, de los cuales Venezuela es miembro activo de ese consejo hasta el año 2025. Quería preguntarle, porque dentro de toda esta controversia que se ha generado, Venezuela ha tenido de alguna manera pues digamos un eco internacional bastante importante. Los medios de comunicación incluso han colocado dentro de toda esta controversia a otros países de la región. ¿Qué precedente está marcando esto, ministro? ¿Cómo lo ve el gobierno de Venezuela? No solamente desde el punto de vista diplomático, político, sino también comunicacional. Bueno, efectivamente es notorio y público
que ha existido una violación a toda la normativa internacional y a los convenios bilaterales que ha firmado Argentina y Venezuela como miembros signatarios de la OASI, de los 193 países. Somos miembros desde 1944 y aquí reviste gran importancia lo que Venezuela ahora está propiciando a través de esta demanda que ha llegado al seno del Consejo de la OASI como un mecanismo para evaluar todas las condiciones que se han generado, todas las transgresiones que se han generado, principalmente para llegar a un consenso internacional que estas conductas no pueden ser repetitivas, ya que transgreden el derecho internacional y transgreden inclusive la soberanía de los estados. Tenemos la demanda de Venezuela y quería, ministro, que nos explicara el convenio de Chicago, cuáles son esos puntos, esos aspectos en específico que lleva Venezuela ante la OASI y que estaría violando Argentina. Bueno, son efectivamente 12 artículos del convenio de Chicago. Es importante destacar, data de 1944, y allí se establecen las reglas del juego, las reglas que involucran las relaciones bilaterales entre los países y más si son países contratantes, son países que están activos y estamos en la obligación de regir las relaciones bilaterales en materia de aviación a través de los convenios bilaterales y a través del órgano rector que es la OASI. Efectivamente han sido 12 artículos que se han violado en toda esta trama desde junio del 2022 hasta la reciente destrucción de nuestro avión de Intrasur y donde hay violaciones tan sencillas como lo es el desconocimiento o el de no reconocer una obligación que tienen los estados sobre los derechos de los pilotos, de los tripulantes, cosas tan sencillas como decirle cómo vamos a darle una acusación a personas sin tener ninguna prueba, darle medidas preventivas, prácticamente le dieron ilegitimidad en su derecho a la libertad, le quitaron sus documentos, un grupo pasó más de 3 meses en un hotel sin posibilidad de moverse, otro grupo pasó más de 5 meses, inclusive ahí habían madres con hijos aquí en Venezuela y el presidente Nicolás Maduro ordenó que lleváramos los familiares al encuentro de esas personas inocentes que estaban en Argentina como un mecanismo de reencuentro de la familia, porque lo que hubo fue una violación de los derechos humanos de estos tripulantes, 19 tripulantes. Y aquí hay que también acotar, son tripulantes venezolanos e instructores de nacionalidad iraní. Y todo viene por el tema de que los instructores eran iraníes. Bueno, pero si Venezuela estaba con una aeronave que no tenía instructores, indudablemente producto del bloqueo también, donde el estado fabricante de la aeronave no nos permite ni acceder a los repuestos ni acceder a entrenamiento, nosotros hemos buscado asesoría de instructores iraníes quienes son altamente profesionales. Y por el simple hecho de ser iraníes viene lo que denominan acusaciones infundadas, que en el transcurso de los meses se determinó aplicando los órganos de inteligencia, activaron los órganos de inteligencia de otros países, el FBI, el Mossad, todos los órganos de inteligencia y no pudieron demostrar ni una de las acusaciones que le imputaban a la tripulación, ni a ellos ni al avión. Vamos a hacer un poco el recuento, ministro, si me permite, sobre esta situación, porque a solo 2 meses de cumplir 2 años el delito que estamos hablando ya consumado en Argentina, la cronología empieza el 6 de junio de 2022, el Boeing 747-300M arribó a la ciudad de Buenos Aires desde Querétaro, en México. La tripulación vuela hacia Uruguay para cargar combustible, pero el gobierno de ese país revoca el permiso, forzando el retorno a Buenos Aires. Posteriormente, el 8 de junio de 2022, la Dirección Nacional de Migraciones retiene la tripulación, como ya comentábamos, autoriza su estancia provisoria sin poder ingresar de manera legal al país. Posteriormente, el 17 de junio de 2022, el ministro de Seguridad argentino asegura que la experticia policial dictaminó que no existía relación con organizaciones criminales ni terroristas.
Luego, el 27 de junio de 2022, parlamentarios argentinos piden investigar a 5 tripulantes iraníes a través del fiscal Merrick Garland de Estados Unidos. El 11 de agosto de 2022, un juez argentino accede al pedido de Estados Unidos de incautar el avión venezolano con la participación del FBI. 27 de agosto de 2022, el fiscal Iglesias respalda la resolución de incautar el avión y anula la defensa de Venezuela por los derechos de los tripulantes. Y entre el 13 y el 27 de abril, la Cámara Federal de La Plata otorgó autorización de salida del país y el sobreseimiento de 14 tripulantes de la aeronave. Ya para diciembre, el juez Villena afirmaba que la ejecución del decomiso ordenado por Estados Unidos contra el avión pues, se estaba realizando durante la madrugada del 12 de febrero de 2024. Se conoce la partida de avión propiedad de Entrasur rumbo a suelo estadounidense. Y en imágenes, el 28 de febrero de 2024, como ya hemos comentado, fue desguazado el Boeing 747 ya en territorio estadounidense. Y más allá, ministro, de toda esta situación, de lo que representa para la soberanía argentina y por supuesto para el continente latinoamericano, también han tenido la solidaridad de algunos países, de algunas organizaciones de pueblos del mundo que han tenido un afecto a Venezuela, no solamente en este, sino otros casos tan importantes. Sí, lo podemos ver en las declaraciones que emitieron los diferentes organismos internacionales a favor de nuestro país e inclusive países que no son tan afines, tan amigos de nosotros como gobierno, por las diferentes circunstancias que ellos alegan. También emitieron sus posiciones dándole el apoyo a Venezuela. Y allí es donde nosotros, indudablemente, tenemos que ser certeros en lo que estamos haciendo como país, porque estamos reclamando un derecho legítimo, un accionar de 2 gobiernos, 2 países que violaron toda la normativa internacional para consumar un delito, llevarse el avión, destruirlo, como un mecanismo también de demostrarle al mundo que ellos son los amos del mundo, como un mecanismo para desmoralizar al pueblo de Venezuela. Pero el pueblo de Venezuela lo ha demostrado que es un pueblo que se resiste, es un pueblo que se levanta y es un pueblo que, liderizado por nuestro presidente Nicolás Maduro, está llevando un desarrollo a un nivel que nunca antes en la historia lo habíamos tenido. Así lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro. Por eso es que aquí hay que resaltar también que la OASI, dentro de su normativa, el Convenio de Chicago, establece los mecanismos para resolver controversias entre los estados. Venezuela hizo lo que tenía que hacer, hizo comunicaciones oficiales a través de las embajadas, a través de las autoridades aeronáuticas, a través de los canales de WhatsApp, inclusive a través de las reuniones bilaterales que se presentaron en el continente producto de reuniones técnicas, pero nunca hubo una respuesta de la autoridad argentina, ni sí ni no. Y al mismo tiempo también están transgrediendo un articulado muy importante que establece el Convenio de Chicago, que tiene que ver con el establecido en el artículo 27, exención de embargo o reclamación sobre patente. Ningún avión en el mundo, así lo dice tácitamente el Convenio de Chicago, no puede ser objeto de enajenación o de embargo cuando se encuentre en servicio, y ese avión se mantenía en servicio. Y otro de los articulados que es muy importante también formular es el artículo 82, donde también el Convenio de Chicago establece los acuerdos que deben seguir los gobiernos para establecer soluciones a controversias. Y en este caso, entre el gobierno de Argentina y el gobierno de los Estados Unidos, aplicaron un acuerdo que fue firmado en el 91 entre ambas naciones, donde Venezuela no es signatario de ese acuerdo. Por lo tanto, hay una transgresión también a la normativa internacional. Y aparte de eso también, que es muy importante resaltar, el acuerdo firmado en el 91 entre Argentina y el gobierno de los Estados Unidos es un acuerdo que tiene que ver en el caso de llevar causas penales. Ahora, el caso que llevaba la misma legislación argentina en Buenos Aires era un caso civil. Entonces, no entendemos cómo un caso civil, que era determinar si había alguna violación, o al final ellos se dieron cuenta que no hubo ninguna prueba de los delitos que estaban
siendo acusados tanto la tripulación y el avión, utilizan un acuerdo que no lo hemos reconocido y que a los ojos de la legislación de la Convención de Chicago no tiene ninguna validez. Hablando de la Convención de Chicago, recordemos, es una proclama de un acuerdo histórico que fue establecido a principios básicos para hacer posible el transporte aéreo internacional. Ante la necesidad de crear un ente que normara el tráfico aéreo, en 1944 se firma este compromiso. Son 54 países y se establece con el fin de promover la cooperación, contribuir a crear y a preservar la amistad y el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo. Un pacto legal que dio lugar a la creación de esta Organización de Aviación Civil Internacional, como decíamos, un organismo especializado en la materia y que desde entonces se encarga de su supervisión. Lo anterior obedeció a que la aviación civil mundial experimentó un rápido crecimiento y desarrollo tecnológico, mientras se enfrentaban también a numerosos desafíos como la falta de estándares internacionales, regulaciones inconsistentes y, por supuesto, disputas sobre derechos de vuelo, seguridad aérea, entre otros tantos. En ese marco, ministro, se ha movido Venezuela para poder hacer, digamos, una defensa del marco legal internacional. Ahora, dentro de los medios de comunicación se quiso posicionar la irrelevancia del aparato, es decir, del avión, luego de que se liberara la tripulación, como decíamos, secuestrada en Argentina, una detención que no tuvo razón de ser y que posteriormente se le dio poca importancia en los titulares de la prensa internacional, la causa que llevaba este avión. Quería preguntarle por qué ha sido tan importante el avión, es decir, por qué desde Estados Unidos pudiesen ser una amenaza, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que el avión de Entrasur ha hecho por los venezolanos y por los pueblos del mundo. Sí, así lo ha resaltado el presidente Nicolás Maduro. El avión de Entrasur fue un avión desde que llegó aquí a Venezuela, fue un avión para llevar carga humanitaria a los países que lo necesitaban. Y es una lástima que bajo una visión mezquina del mundo, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el gobierno de Argentina se hayan prestado para robarle este bien de los venezolanos. Y allí hay que tomar en cuenta también que no es solo el avión, sino también las circunstancias, las violaciones a la normativa internacional, las violaciones a los tratados internacionales, a los convenios bilaterales que están inmersos en este delito, porque lo que nosotros calificamos es un robo de un bien del Estado venezolano. Y por eso es que dentro de los petitorios que nosotros le hemos hecho a la OASI a través del Consejo de la OASI, tiene que ver en primer lugar, bueno, que ya aceptaron la demanda. Pasó por toda la formalidad, todo el articulado, y ahora ese era el petitorio número 1. Sí. Ahora vamos al Consejo. Como le dije, Venezuela forma parte del Consejo y allí vamos a defender la posición no solamente de Venezuela, sino la posición de todos los países del mundo, porque todos los países del mundo tienen que verse en ese espejo, que cuando gobiernos imperiales que se creen dueños del mundo no respetan la normativa internacional, le puede pasar a cualquier país del mundo. Por eso es que, así como lo han hecho nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro comandante Hugo Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro, que es fiel defensor de la causa, fiel defensor de las cosas que merecen defenderla en Venezuela y en el mundo, así nosotros como gobierno y el presidente Nicolás Maduro así lo ha instruido de hacer nuestra defensa no solo por Venezuela, sino para evitar que a otros países también les suceda lo que le ha sucedido a Venezuela con este caso. Marcar un precedente, de todas formas, dentro de la OIC y que viene también a ahondar un poco más en el debate de lo que está sucediendo en América Latina. Ahora dicen que las caricaturas no tienen por qué ser graciosas, muchas de ellas narran una situación o sentimiento compartido por un país, pero vamos a ver esta imagen que le mostramos precisamente, ministro, sobre esto. Se observa un personaje allí de investidura pública lamiendo la bota de un soldado norteamericano como símbolo de sumisión. Es el sentir en algunos medios de comunicación a través de la caricatura de lo que está ocurriendo en nuestros pueblos y el mundo. Ministro, vamos a ir a una breve pausa y al regreso seguimos hablando. Seguimos. Perfecto. Seguimos entonces hablando del tema con el ministro de Transporte, Ramón Velázquez. Ministro, como decíamos, solidaridad internacional, por supuesto ha habido desde el continente un claro respaldo, ¿no? También a este tipo de inconvenientes y de controversias que se han generado, pero una controversia que genera también respuestas dentro del neoliberalismo, respuestas dentro de estas
de estos países que están de alguna manera violentando las leyes. ¿Cómo califica usted? Precisamente hace un mes Argentina también se dirigía a la OASI a demandar a Venezuela sobre el espacio aéreo venezolano. Sí, nosotros lo calificamos, no sé si esas palabras fueron entendidas en Argentina, como cara de tabla, porque los argumentos que estaban utilizando en esa carta fueron los argumentos que ellos transgredieron una y otra vez multiplicado por 1000 en contra de Venezuela. Y Venezuela es un país independiente, autónomo, y nosotros también visualizamos una amenaza. Por esa es la decisión del gobierno de Venezuela. Dos países que se ponen de acuerdo para transgredir la normativa internacional, donde un avión de uso civil lo disfrazan bajo una normativa militar para robárselo, llevárselo a otro país, quiere decir que son dos países que no respetan ninguna regla internacional. Por lo tanto, nosotros no podíamos tener una amenaza pasando un avión con sigla argentina sobre nuestro espacio aéreo porque no sabíamos o no teníamos certeza de las intenciones que pueden hacer un avión cuando sobrevuela el espacio aéreo tan delicado de un país como lo es Venezuela. Es decir, las comunicaciones entonces no están, digamos, fluyendo entre ambos países en este momento sobre el espacio aéreo. La idea y así lo hemos establecido también, la idea de llevar esta controversia ante la OASI es buscar respuesta del gobierno argentino sí. Porque no hubo respuesta por ningún medio, Entonces nosotros tenemos que obligar, así como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro en reiteradas oportunidades, cuando gobierno de otros países o la oposición de nuestro país lo ha obligado a sentarse. Eso es lo que nosotros estamos buscando con esta defensa que estamos haciendo. Vamos a sentarnos, vamos a hablar de los acontecimientos. Eso sí, tienen que reconocer la transgresión que han hecho, porque son transgresiones a la normativa que lesionaron el patrimonio de los venezolanos y las venezolanas. Es un avión que estaba valorado sobre los 40 millones de dólares. Es un avión que durante estos 2 años que estuvo retenido generó pérdida al Estado venezolano por más de 120 millones de dólares. Ahora, ¿quién responde por esas pérdidas del Estado? ¿Quién responde por el avión que nos destruyeron? Que valga también la pena resaltar, Luis Francisco. Cuando el gobierno de Argentina accede a entregarle el avión al gobierno de los Estados Unidos, lo entregó con una condición, que se nombrara un representante de las oficinas del FBI que funcionan en Argentina como el custodio de ese avión. Y si en algún momento se presentaba alguna decisión que favoreciera el retorno del avión, ese avión regresaba a la Argentina y de la Argentina a Venezuela. Ahora, entre ellos mismos, que tienen un convenio bilateral firmado, no se respetan las mismas reglas que quedará para el mundo que está desprovisto de organismos que verdaderamente respondan a los intereses. Por eso es que es muy delicado lo que ha ocurrido, porque el bien del Estado lo destruyeron. Está bien, no buscaban desmoralizar, pero ¿qué pasaría ahora en esta controversia que estamos llevando? ¿Qué pasaría si la OASI determina que Argentina tiene que devolverle el avión a Venezuela cuando en cuestiones de 3, 4 días el gobierno de los Estados Unidos lo destruyó, lo demolió? Ahí se tiene que poner de acuerdo entonces el Poder Judicial argentino con el estadounidense y ver cómo nos reponen nuestro avión. Resarcir el daño que le han ocasionado a la soberanía venezolana. Vamos a revisar precisamente los resultados de nuestra encuesta. Hemos querido, ministro, preguntarle a la audiencia sobre este tema. La Organización de Aviación Civil Internacional acepta la demanda presentada por Venezuela contra Argentina por el secuestro de la aeronave de Entrasur desde junio de 2022 bajo las órdenes de los Estados Unidos. ¿En qué se traduce este paso? Demanda legítima. Aquí tenemos, ministro, el sentir de nuestros usuarios sobre lo que ha presentado y esta aceptación desde la OIC, una demanda legítima con 86% de la encuesta. No procederá esta demanda, un 11% en el seno de la OIC, o habrá intervención. Y justamente quería terminar con esto, ministro, porque muchos en redes sociales y en ese debate sobre la aceptación de la OIC, pues entonces también ven con recelo, porque como hay intervención dentro de las organizaciones internacionales,
de Estados Unidos, de países neoliberales, pues se pretende también por esa vía coartar cualquier intento de justicia internacional para los pueblos del mundo. ¿Cómo ve usted ese proceso? Bueno, lo que estamos viendo en el resultado de la encuesta es el sentir de lo que nosotros hemos recibido, percibido también, como le dije, tanto de gobiernos muy amigos como de gobiernos no muy amigos. Sí. Porque lo que ha ocurrido es una deformación de la legislación internacional, del cumplimiento de todas las normativas y los convenios bilaterales. Por eso es que Estados Unidos siempre ha buscado influir las decisiones de los organismos internacionales. Y aquí, como lo dije al principio, en el artículo 44, la OASI tiene una obligación de darle respuesta y evitar que estos sucesos se vuelvan a repetir. Porque de hecho, yo tuve la oportunidad de una intervención en el Consejo de la OASI. Inmediatamente, como autoridad, al terminar la intervención, el representante del gobierno de los Estados Unidos pidió la palabra y dijo que lo que había sucedido con el avión de Entrasur había sido un caso en el marco de la justicia y que Venezuela estaba inconforme con esos resultados, así como tratando de manipular la verdad, de manipular los acontecimientos que estamos en plena discusión, que es la transgresión de toda la normativa internacional, que es la aplicación de un convenio bilateral de la cual Venezuela no forma parte, transgrediendo también el convenio de Chicago, y también hay que sentar un precedente, que los gobiernos no pueden actuar unilateralmente. Esas 930 sanciones que le han impuesto a nuestro país unilateralmente, de una forma ilegítima, nosotros tenemos que evitar que otros países en el mundo sean objeto también de estas posiciones unilaterales y arbitrarias de los gobiernos que se creen dueños del mundo. Ministro, la actividad de aeronáutica en Venezuela no se para. ¿Cómo va Conviasa? Bueno, nosotros como país, y así lo hemos informado, no dicho por nosotros, sí. La Asociación Latinoamericana de Aviación Civil nos calificó en el 2023 como el país que tuvo mayor crecimiento en el sector aéreo. Y eso para nosotros es un mecanismo de orgullo, un sentir de orgullo en saber que el sector aéreo, pese a los bloqueos, a las sanciones, está creciendo. Y nuestra línea aérea Conviasa hoy en día es la línea aérea que abarca más destinos nacionales, son 34 destinos nacionales, abarca también 14 destinos internacionales. Como línea aérea es la línea aérea más potente. Próximamente estaremos llegando a China. En el mes de junio estaremos haciendo el primer vuelo comercial hacia China. De tal manera que el presidente Nicolás Maduro, cuando hubo las primeras sanciones hacia Conviasa, reunió al personal de Conviasa y para nosotros fue muy satisfactorio escuchar a nuestro líder, a nuestro presidente, la promesa al personal de trabajadores del metro de Conviasa en decirle que Conviasa iba a crecer y hoy en día tenemos una línea aérea sólida y en pleno crecimiento. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Muchas gracias, Luis Francisco. Excelente. Señor Ramón Velázquez, ministro de Transporte, también presidente de Conviasa, y bueno, veíamos allí la opinión sobre este importante tema, pero también la opinión suya es importante. Le invitamos a seguir a través de www.telesurtv.net, a través de nuestras redes sociales, en la red social X, @telesurtv, pues todo lo que ha ocurrido en Venezuela, no solamente sobre este tema, sino el acontecer de nuestro continente y el mundo. Así finalizamos esta edición de El Mundo desde el Sur, siempre reiterándoles, viendo desde este espacio una perspectiva de América Latina y el mundo desde el sur. Será solo una nueva oportunidad.